Casa de Oración Zumpango presenta. Buenos días, hermanos. Estamos contentos de poder estar juntos para bendecir el nombre de Dios. Vamos a alabar a nuestro Dios en esta mañana, vamos a cantarle, vamos a bendecir su nombre y que puedas de verdad tú entregarle tu corazón al Señor, puedas rendirte a Él en este momento y que el Señor sea el que tome el control de tu vida. Vamos a adorar a Dios en este día, vamos a exaltar su nombre. Y ahí con quien estés, tú canta al Señor, adora al Señor, aprende a tener una adoración entre tú y el Señor solamente. Amén, hermanos. Vamos a empezar con este tiempo de alabanza. Así es, vamos a decirle al Señor, hermanos, con todo nuestro corazón. Y con gratitud hacia el Señor vamos a decir: aleluya, siervos del Señor, nadie es comparable a nuestro Dios. Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre. Aleluya, siervos del Señor, nadie es comparable a nuestro Dios. Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre. El Señor excelso es sobre las naciones y sobre los cielos su gloria para siempre. ¿Quién como el Señor que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Aleluya, siervos del Señor, nadie es comparable a nuestro Dios. Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre. Aleluya. Aleluya, siervos del Señor, nadie es comparable a nuestro Dios. Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre. Nuestro Dios excelso es sobre las naciones y sobre los cielos su gloria para siempre. ¿Quién como el Señor que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Aleluya, aleluya, siervos del Señor, nadie es comparable a nuestro Dios. Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre. Aleluya, siervos del Señor, nadie es comparable a nuestro Dios. Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre. Así es, Señor. Gracias, Padre. Decimos aleluya, Señor. Te cantamos con todo nuestro corazón. Y vamos a decir: aleluya, siervos del Señor, nadie es comparable a nuestro Dios. Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre. Aleluya, siervos del Señor, nadie es comparable a nuestro Dios. Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre. Alaben, alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre. Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre. Aleluya.
aleluya. Así es, Señor. Gracias, Padre, porque podemos alabar tu nombre, Señor. Y hoy estamos aquí, Señor, en tu presencia, Padre, para adorarte, Señor, y bendecirte, Señor. Hoy queremos bendecir tu nombre, Señor. Cántale al Señor, hermano, y dile: hoy quiero bendecir tu nombre, Señor. Con mis labios, con mis manos, con mi vida te bendeciré. De todos tus favores no me olvidaré. Y hoy vengo a darte gracias y alabarte con todo mi ser. Hoy quiero bendecir tu nombre, Señor. Con mis labios, con mis manos, con mi vida te bendeciré. De todos tus favores no me olvidaré. Y hoy vengo a darte gracias y alabarte con todo mi ser. Dile al Señor: tú eres quien perdona mis iniquidades. Tú eres quien sana todas mis dolencias con tu poder. Tú eres quien rescata del hoyo mi vida y quien me corona de misericordias por tu amor. Tú eres quien perdona, Señor. Tú eres quien perdona mis iniquidades. Tú eres quien sana todas mis dolencias con tu poder. Tú eres quien rescata del hoyo mi vida y quien me corona de misericordias por tu amor. Bendice alma mía, Señor. Bendice alma mía, Señor. Así es, Señor, tú eres quien perdona nuestros pecados, Padre, quien nos limpias de toda maldad, Señor. Y queremos bendecirte, Señor. Vamos a decir, hermanos: hoy quiero bendecir tu nombre, Señor. Con mis labios, con mis manos, con mi vida te bendeciré. De todos tus favores no me olvidaré. Y hoy vengo a darte gracias y alabarte con todo mi ser. Dilo una vez más: hoy quiero bendecir tu nombre, Señor. Con mis labios, con mis manos, con mi vida te bendeciré. De todos tus favores no me olvidaré. Y hoy vengo a darte gracias y alabarte con todo mi ser. Tú eres quien perdona mis iniquidades. Tú eres quien sana todas mis dolencias con tu poder. Tú eres quien rescata del hoyo mi vida y quien me corona de misericordias por tu amor. Tú eres quien perdona, Señor. Tú eres quien perdona mis iniquidades. Tú eres quien sana todas mis dolencias con tu poder. Tú eres quien rescata del hoyo mi vida y quien me corona de misericordias por tu amor. Bendice alma mía, Señor. Bendice alma mía, Señor. Gracias, Padre, por habernos rescatado, Señor, de la inmundicia, Señor. Y porque hoy podemos alabarte, Señor, a ti, al Dios vivo, Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Cuán grandes cosas, Padre, has hecho en nuestras vidas, Señor. ¿Cómo podremos pagarte? Gracias, Señor,
por siempre estar en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, porque nos alientas, porque nos das fortaleza, Señor. Ante todas las adversidades, Señor, tú eres nuestro refugio, Padre. Hoy queremos agradecerte, Señor, un poco de lo mucho que tú nos das, Señor. Vamos a decirle, hermano. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Misericordia. Misericordia ha tenido conmigo. Soy perdonado. Su mano tomó la mía. Me ha levantado. Tengo luz, un nuevo día. Dile al Señor. Yo contaré tus obras. Publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria. Levantaré mi voz, Señor, me has dado una nueva canción de redención. Así es, Señor, nos tomamos de tu mano, Padre, y venimos a alabarte y a decirte cuán grandes cosas, Señor. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Misericordia ha tenido conmigo. Somos perdonados. Soy perdonado. Sí, Señor. Tu mano tomó la mía. Me ha levantado. Tengo luz de un nuevo día. Alza tus manos y dile al Señor. Yo contaré tus obras. Publicaré tus maravillas. Proclamaré tu gloria. Levantaré mi voz, Señor, me has dado una nueva canción. Yo contaré, Señor, yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria. Levantaré mi voz, Señor, me has dado una nueva canción. Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria. Sí, Señor. Levantaré mi voz, Señor, me has dado una nueva canción de redención. Gracias, Padre.
por tantas y tantas cosas que has hecho en nuestras vidas, Señor. Porque todas, Padre, son de bendición. Gracias, Padre. Ten piedad de nosotros, Señor. Queremos seguirte agradando, Señor. Bendito seas, Padre. Gracias, Señor. Ten piedad de nosotros, Padre. Ten misericordia, Señor. Muchas veces fallamos, Señor, pero sabemos, Padre, que tú eres un Dios perdonador. Purifícanos, Señor. Límpianos, Padre. No queremos seguirte fallando, Padre. Gracias, Padre, porque escuchas nuestro clamor, Señor. Y ahí en tu lugar, hermano, dile: crea hoy en mí un limpio corazón. Lava mi maldad, purifícame. Ten piedad de mí, Señor. Ten piedad de mí. Muestra, oh Señor, misericordia. Ten piedad de mí. Muestra, oh Señor, misericordia. Y acepta, oh Dios. Acepta, oh Dios, mi sacrificio. Solo para ti, mi adoración, Señor, mi adoración, con mi vida muestro hoy. Es la respuesta que yo doy ante tan grande amor. Así es, Señor. Venimos con un corazón, Señor, contrito y humillado hacia ti, Padre. Límpianos, Señor, y vamos a decir: crea hoy en mí un limpio corazón. Lava mi maldad, purifícame. Crea hoy en mí, Señor. Crea hoy en mí un limpio corazón. Lava mi maldad, sí, Señor. Purifícame. Ten piedad de nosotros, Padre. Ten piedad de mí. Muestra, oh Señor, misericordia. Ten piedad de mí. Muestra, oh Señor, misericordia. Acepta esta alabanza, Señor. Acepta, oh Dios, mi sacrificio. Un corazón
Padre. Mi vida, oh Dios, consagro solo para ti. Mi adoración, Señor. Mi adoración, con mi vida muestro hoy. Es la respuesta que yo doy ante tal grande amor. Es la respuesta, Señor. Es la respuesta que yo doy ante tan grande amor. Gracias, Señor. Purifícanos, Señor. Límpianos, Padre, de toda nuestra maldad, Señor, de aquello que estorba, Señor, de nuestras vidas. Lo que estorba, Padre, para poder alabarte, Señor, y bendecirte, para hacer todo lo que tú nos mandas, Señor. Ya es tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque nos perdonas. Es tiempo, hermanos, de encaminarnos, Señor, en el camino tuyo. De corregir todo aquello que es malo, que está mal delante del Señor. Dile al Señor que te limpie, que te purifique, que quieres agradarle, que quieres seguir su palabra. Gracias, Señor. Amén. Amén, Señor. Mi esposa inició una serie que es el rol de los esposos y ella dio 4 temas acerca del rol de la esposa y bueno, a mí me toca hablar un poco acerca del rol del esposo y en este día vamos a ver el rol del esposo parte 3, pero lo he titulado El esposo como padre, el esposo como padre. Y bueno, vamos a orar, acompáñenme a dar gracias, vamos a poner esto en las manos de Dios, que sea el Señor el que nos hable, que sea el Señor el que hable a través de mi vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Sigue bendiciendo la vida de cada uno de los que estamos, Padre, reunidos de manera virtual. Bendice a la congregación desde el más pequeño hasta el más grande. Pero Padre, específicamente te pedimos en esta tarde por esta predicación, por este tema que va en relación, Señor, a nuestro deber como padres. Danos la gracia, la sabiduría y Padre, que no hable yo, sino que tú hables a través de mi vida, que sean tus principios, tu palabra a través de mi voz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, el rol del esposo como padre. Vamos a 1 Timoteo. Quiero extraer este texto, aunque este texto bíblico habla del deber de los pastores, pero quiero sacar el principio que encontramos ahí, que dice que gobierne bien su casa. 1 Timoteo capítulo 3, verso 4, dice lo siguiente: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Fíjense, hermano, que Dios como Padre nos da el ejemplo de paternidad. De hecho, Jesucristo nos ha mostrado a Dios como un Padre amoroso, como un Padre verdadero, como un ejemplo. Nuestro Dios es para nosotros, así que no tenemos nosotros cómo evadir nuestra responsabilidad o qué decir si nosotros como padres hemos hecho mal. Pues tenemos a Dios mismo como ejemplo, como un buen padre hacia Jesús y hacia toda la humanidad. Además, en la Biblia ha quedado registros de los diferentes personajes. Podemos ver ahí la figura paternal en los patriarcas, en los diferentes tiempos a través de la historia, en Abraham, en Isaac, en Jacob, en Moisés, en Josué.
Y el Nuevo Testamento, hermano, nos da también grandes ejemplos acerca de lo que es la labor de padre. En el Nuevo Testamento encontramos en las cartas del apóstol Pablo, y no solamente de él, sino en las demás, mucho acerca del funcionamiento de la familia y hablando específicamente del rol como padre. Estudiaremos hoy los roles o las funciones que tiene un padre sobre sus hijos. Bueno, antes de dar paso, quiero comentarle que yo también estoy en la tarea de ser padre. Yo tengo 2 hijos, en la cual una tiene 5 años y el otro tiene 3 años, y estamos iniciando en esta carrera de ser padres. Sin embargo, la palabra de Dios es clara, es precisa y nos enseña a través de la historia, a través de la palabra de Dios, nos enseña todo todo aquello que es en relación a ser padres. Y como primer punto, hermano, quiero hablar del primer rol que tiene un padre sobre sus hijos, es ser cabeza y gobernar bien a sus hijos. No se confunda, en el primer tema yo hablé sobre el esposo como cabeza del hogar. Ahora hablo de ser cabeza y gobernar bien a nuestros hijos como un punto específicamente de la labor de padre. Y bueno, estudiaremos este primer punto. Fíjate que la palabra de Dios nos enseña que hay un orden dado por Dios, un orden para la organización de la familia. Dios al hombre le ha delegado cierta autoridad, cierto gobierno para dirigir a su familia. Y bueno, esta jerarquía no significa superioridad, sino orden de procedencia. Es decir, Dios en su bendita voluntad, en su soberanía, instituyó de esta manera el hogar. Dios como cabeza, el hombre como cabeza de su familia, la mujer como ayuda idónea, y los hijos están bajo la autoridad de los padres. Pero bueno, la Escritura dice que la mujer procede del varón, ya que fue creada de una costilla de él. Y podemos ver cómo, hermano, no se habla de superioridad, no se habla de quién es mayor, quién es menor, sino de un trabajo en equipo, porque delante de Dios somos iguales. Lo que cambia es la función de cada uno. Y bueno, en el primer punto hablábamos de ser cabeza y gobernar bien a nuestros hijos. Y la palabra de Dios nos enseña que nosotros como varones, como nuestra posición de cabezas, que gobernamos nuestra familia, debemos de ser capaces de ejercer una autoridad de parte de Dios, y una autoridad que sea un ejemplo en la vida de nuestros hijos. Hay una diferencia entre autoritarismo y autoridad. Autoridad es ejercer funciones, ejercer dominio estipulado en la palabra, y autoritarismo es ejercer una autoridad que sobrepasa el sentido común, que sobrepasa los principios bíblicos, y que no somos capaces de saber dirigir correctamente a nuestra familia. Entonces, como primer punto, hermano, debemos de aprender a tener la capacidad, y Dios a nosotros como varones, como cabeza, nos dio esa capacidad para ejercer control y un gobierno en la vida de nuestros hijos. Yo tengo 2 pequeños, y entre mi esposa y yo ejercemos autoridad en la vida de ellos. Cuando uno de ellos desobedece, comete algún error, bueno, nosotros como padres tenemos que actuar de una manera correcta para ejercer autoridad y ejercer gobierno en la vida de nuestros hijos. Debemos de enseñarles a nuestros hijos que sobre encima, ponga mucha atención, usted como varón debe ser capaz de enseñarle a sus hijos que sobre encima de su autoridad propia está la de Dios. Y nosotros, hermanos, somos un agente de parte de Dios que propiciamos autoridad y gobierno en la vida de nuestros hijos. Pero sobre todo, hermanos, sobre nosotros mismos, sobre nuestra autoridad y nuestro gobierno, está la de Dios. Y Dios no va a ser contrario a lo que Él nos enseña, a lo que Él nos dicta en su palabra. Nosotros, si nos sometemos a la palabra, si nos sometemos a la voluntad de Dios, vamos a encontrar
los principios, las estrategias y características de cómo ser un buen padre, cómo enseñar autoridad a nuestros hijos. Y bueno, uno de los principios fundamentales es que nosotros como padres debemos de enseñar a nuestros hijos que sobre todas las cosas tenemos la autoridad de Dios, su palabra, y que nosotros debemos de obedecer más allá de nuestros principios personales, de nuestra autoridad particular, de nuestra agenda personal como padres. Debemos de llevar a nuestros hijos a respetar la autoridad de Dios y que nosotros somos un agente para que ellos aprendan ellos a respetar la autoridad divina. Debemos de formar a nuestros hijos como creyentes en Cristo, que respeten a Dios, que respeten su palabra y la iglesia. Vuelvo a repetir, debemos de formar a nuestros hijos como hijos creyentes, que respeten a Dios, que respeten su palabra y sobre todo también a la iglesia que Dios nos ha puesto aquí en este lugar. Hacer de nuestros hijos personas obedientes y respetuosas no es una tarea fácil, pero con la ayuda de Dios, con la gracia, con sus principios, vamos a aprender a que nuestros hijos sean obedientes y respetuosos. Yo tengo dos hijos que son sumamente diferentes, son polos opuestos, pero a los dos, de una u otra manera, yo tengo que enseñarles a ser respetuosos y a ser obedientes. Y el Señor nos da la gracia, nos da la sabiduría. Uno es más difícil que el otro es más noble. Tengo una pequeña que es más noble, un poco temerosa. Y ese temor la ha hecho ese temor que ella tiene en lo particular la ha hecho que ella sea reverente al Señor, que ella obedezca, que ella a la primera indicación aprenda y obedezca. Pero tengo un pequeño que su carácter, al ser extrovertido, al ser de un carácter más dominante, él tiende a rechazar la indicación. Él tiende a desobedecer constantemente, pero el Señor en su gracia nos ha enseñado a saber cómo hacer para que nuestros hijos aprendan a ser obedientes y respetuosos. Es difícil, pero no imposible. Y bueno, aquí la ventaja y la verdad, lo que nos favorece a ti y a mí, es que nosotros estamos en la posición como hijos de Dios. Y al estar en la posición como hijos de Dios, por ende la palabra se vuelve nuestra regla de fe, de obediencia en todos los sentidos. Y es a través de la palabra que nosotros aprendemos y les enseñamos los principios básicos a nuestros hijos. Quiero leer otra parte de la Escritura que hace referencia también a la parte pastoral, pero que también nos enseña a nosotros y sacamos el principio acerca de lo que es enseñar autoridad o gobernar bien a nuestros hijos. Tito 1:6. La palabra en Tito 1:6 dice: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer. Habla del pastor, habla de los requisitos al pastorado. Pero bueno, esta siguiente frase la quiero englobar no solamente a los pastores, sino a todos los varones que me están escuchando en esta tarde. Y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Bueno, ok. Cuando yo leo ese versículo, pareciera que nuestra labor es que nuestros hijos sean obedientes. Pero para trabajar, hermano, desde pequeños hasta que son jóvenes y toman sus propias decisiones, trabajar con ellos, hacerles entender que deben de ser hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y de rebeldía, no es una tarea fácil. Es una tarea que nos lleva toda la vida. Pero hermano, debemos de empezar nosotros desde hoy a enseñar a nuestros hijos que sobre todas las cosas ellos deben amar a Dios, respetar su palabra y obedecer la misma palabra de Dios. ¿Saben cuál es el problema de la crianza de nuestros hijos? Que el problema mayor es que los padres ponemos nosotros los estándares. Nosotros como padres muchas veces nos hacemos víctimas
y queremos que ellos respondan a nuestra demanda, a nuestros estándares, y ese es un grave error. Porque aunque somos creyentes, muchas veces nosotros como padres nos equivocamos y demandamos de nuestros hijos obediencia, demandamos de nuestros hijos que no sean rebeldes en base a nuestra propia agenda personal, en base a nuestros propios principios, a nuestra propia comodidad, confort como padres. Si un pequeño está dando lata o nos está poniendo posiblemente en mal delante de nuestra familia, delante de los hermanos en Cristo, delante de su autoridad en la escuela, y nosotros como padres nos incomoda el ver que otros nos miren, nos vean cómo estamos, empezamos nosotros a reprender a nuestros hijos de una manera que muchas veces queremos que ellos respondan en obediencia o que se tranquilicen en base a nuestra comodidad, a nuestro confort, a lo que estamos viviendo en ese momento, y no vamos a la raíz del problema. Y muchas veces la raíz, hermano, no tiene que ver con una reprensión inmediata, con una nalgada o con una disciplina momentánea, sino tiene que ver más, hermano, con ir y construir principios y verdades en la vida de nuestros hijos. Pon atención, construir principios, edificar principios, verdades bíblicas en la vida de nuestros hijos, que como resultado den hijos obedientes y respetuosos, no es sencillo. Y muchas veces, como yo lo decía anteriormente, nuestra disciplina, nuestra reprensión es en base a lo que está pasando en el momento, y no vamos más allá de lo que pudiera ayudar a nuestros hijos. Entonces nosotros, hermano, cuando decimos que somos cabeza y debemos de gobernar bien a nuestros hijos, entiéndase que debemos de ser nosotros un agente de Dios para que ellos puedan tarde o temprano honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por ende, cuando nuestros hijos aprenden que sobre encima de mi autoridad como padre está la de Dios, ellos aprenden a honrar a sus padres. Porque uno de los principios y una de las promesas es que en la Biblia encontramos es aquel hijo que honra a sus padres tendrá larga vida. Pero cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos a anteponer primeramente a Dios, a su palabra, antes que a nuestras propias metas, nuestros propios principios o nuestra propia forma de ver cómo educar, nosotros estamos llevando al crecimiento espiritual de nuestros hijos, y por ende ellos nos van a obedecer y nos van a respetar. Yo entiendo, hermano, que muchas veces nosotros como padres deseamos que nuestros hijos sean exitosos, deseamos que nuestros hijos sean obedientes, sean respetuosos, sean buenas personas, pero hermano, debes de entender que ser cabeza y gobernar a nuestros hijos tiene que ver más con enseñar principios bíblicos, crear a nuestros hijos con la palabra de Dios día a día. Y es en base a la palabra de Dios que ellos responderán a nuestras demandas como padres, a nuestras demandas que tenemos en relación a la obediencia y al respeto. Quiero cerrar esta parte, este primer rol, que es ser cabeza y gobernar bien a nuestros hijos. Entonces recuerda, hermano, que si tú disciplinas momentáneamente para tapar el pozo temporal, es un error. Debemos de gobernar y debemos de ser cabezas y crear a nuestros hijos en relación a que ellos aprendan a respetar y a ver sobre todas las cosas la autoridad de Dios como la autoridad suprema. Y por ende, la autoridad de los padres la van a aprender ellos a respetar. Número 2. Un padre en relación a su hijo debe de ser un proveedor espiritual para él. Vuelvo a repetir. Número 2, un padre en relación a su hijo, la segunda función o el segundo rol que es, él debe ser proveedor espiritual para sus hijos.
Esa es la segunda gran tarea que tenemos como padres de familia. Es indicar el camino justo y verdadero indicado por Dios a nuestros hijos. Nosotros, hermanos, somos agentes de Dios en la educación de nuestros hijos, en la crianza de nuestros hijos. Los hijos no tienen que responder a nuestra indicación. Quiero cambiar esta palabra. Nuestros hijos no tienen que responder a nuestra demanda, no a nuestra indicación. Esa no era la palabra. Es demanda. Es decir, mi hijo tiene que responder a la demanda de Dios en su palabra y no a la particular mía. Pero yo sé que si mi hijo Danilo o mi hija Camila responden a la demanda dada por Dios en su palabra, en consecuencia o como resultado van a responder a la demanda que yo les haga como padres. Y una de las tareas es proveer dirección espiritual. Y esa es la segunda gran tarea que debemos de hacer, es indicar el camino justo y verdadero indicado por Dios. Vaya a Génesis. Vamos a buscar Génesis capítulo 18, verso 19 y dice lo siguiente. ¿Ya está ahí? Génesis capítulo 18, verso 19. Le voy a dar lectura. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Génesis capítulo 18, verso 19. Entonces, hermano, es un deber del padre de familia indicar el camino de justicia y el camino verdadero escrito en la palabra de Dios. Otro deber en relación a ello, en relación a proveer dirección espiritual para nuestros hijos, es que nosotros como padres debemos demostrar a nuestros hijos sus errores y sus pecados. Eso es algo vital. Usted como padre debe de enseñar, debe de mostrarle a sus hijos sus errores y sus pecados. Usted dirá, ¿a poco mi hijo Danilo de 5 años, mi hijo Danilo de 3 años y mi hija Camila de 5 años tiene errores y tiene pecados? Sí, hermano. Y es nuestro deber mostrar a nuestros hijos sus errores y sus pecados. Si yo veo, hermano, que mis hijos están peleando por un juguete, es mi deber como padre mostrar a ellos que tienen un error y que están cayendo en un pecado. ¿Cuál es el error al pelear por un juguete? Que ellos no están aprendiendo a compartir lo que es de cada uno, y la palabra de Dios dice que cada uno pueda ver por su prójimo. Y cuando un pequeño de 3 años pelea un juguete, pelea algo que es suyo y no lo quiere prestar, no lo quiere compartir con alguien cercano a él, que es su hermano o su hermana, está cometiendo un error. Y uno como padre debe de enseñarle a sus hijos que deben de ser compartidos, que deben de aprender a quererse, a amarse el uno por el otro. Y de esa manera, hermano, nosotros estamos indicándole a nuestros hijos cuál es el camino justo y verdadero. Entonces, el mismo Jacob en la palabra, vamos a ver Génesis capítulo 35, versículos del 1 al 7, y vamos a ver cómo Jacob enseña a sus hijos y les muestra a sus hijos sus errores y sus pecados. Y voy a leer Génesis capítulo 35, verso del 1 al 7. Y dice lo siguiente: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Esa frase, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos, habla de que Jacob le estaba enseñando el error a sus hijos y a los que venían con él en esa caravana, porque antes acostumbraban a estar así. Él les estaba enseñando
que deberían de quitar los dioses ajenos que hay entre ellos. Y esa es una manera de mostrar a nuestros hijos sus errores y sus pecados. Tú, hermano, sabrás cómo mostrarle a tus hijos, o tú sabrás como padre cuáles son los errores y los pecados que ellos están cometiendo. Sigo leyendo, verso 3. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem, y salieron, y el terror de Dios y el temor de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó ahí un altar, y llamó al lugar el Betel, porque ahí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces, hermano, todos como padres tenemos la responsabilidad de edificar altares en nuestro hogar. ¿A qué me refiero? ¿De manera literal? No, en un sentido figurado. Nosotros debemos de ser los encargados de mostrarle a nuestros hijos sus errores, sus pecados, y poder reivindicar sus vidas al camino que al Señor le agrada. Después, hermano, vemos otro ejemplo con Elcana y toda su familia. Y vamos a ver, hermano, cómo también en la vida de este varón, Elcana ofreció a Jehová un sacrificio y voto, y enseñó a sus hijos la instrucción bíblica. Bueno, así como estos personajes como Jacob, como Elcana, nos enseñan que como padres debemos de aprender, de enseñar y mostrar a nuestros hijos sus errores y sus pecados. Podemos también ver cómo Jesús mismo en la palabra de Dios, en su evangelio, en la misión que Él nos dejó, nos mandó que enseñáramos todas las cosas que Él nos había enseñado. Y entre ello está la ley, o lo que la palabra nos enseña en los mandamientos. Y nosotros, hermano, entonces como padres, no tan solo en la posición de padres, sino como hijos de Dios y en la posición que Cristo nos ha dado, debemos de enseñar a nuestros hijos a que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado en su palabra. Tú debes de enseñarle a tu hijo a través de la vida cotidiana, a través de platicar con él, a que deben de guardar la palabra, a que deben de obedecer, a que deben de respetar, a que deben de alejarse del mal camino. Debemos de enseñar a nuestros hijos a quitarlos del error que ellos tienen, a quitarles la venda que ellos tienen, aún desde pequeños, hermano. Cuando tú veas a tu hijo que le falta el respeto a tu esposa o a un miembro de la familia, debes de aprender a poner disciplina, una disciplina agradable también delante de Dios, una disciplina la cual lleve a ese pequeño a darse cuenta que lo que hizo es un error, que lo que hizo no está bien delante de Dios. Nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos entonces, hermano, a obedecer la palabra de Dios. Y bueno, hermano, una de las labores que tenemos es hablar en todo momento a los hijos sobre la palabra, de mañana, en la tarde, de madrugada, en todo momento, cuando van a la escuela, cuando van a la familia, cuando van de vacaciones, en todo momento debemos de enseñar a nuestros hijos a honrar y respetar la palabra de Dios. Busca las cosas cotidianas nos enseñan a poder respetar. Las cosas cotidianas nos enseñan a poder poner ejemplos en la vida de nuestros hijos que de una manera significativa ellos aprendan a respetar y obedecer la ley de Dios. Entonces, hermano, ese es un punto importante. Hermano, debemos nosotros transmitir a nuestros hijos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y eso es a base del testimonio vivo, del ejemplo de nosotros, del ejemplo mismo. Y bueno,
en el libro de los Salmos 44:1 dice lo siguiente. En el libro de los Salmos 44:1 dice: oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Entonces, ya se dieron cuenta, hermano, que una de las mejores o de los principios bíblicos para poder enseñar a nuestros hijos y que nuestros hijos volteen a ver a Cristo es a través de contarles las obras que ellos han hecho con nosotros, de generación en generación. En el sentido espiritual, el padre de familia es el sacerdote que estimula, propicia y dirige la adoración. Vuelvo a repetir. En un sentido espiritual, es el padre de familia el sacerdote que estimula, propicia y dirige la adoración a Dios en medio del hogar. Es el varón el que debe de propiciar, estimular y dirigir los devocionales, la educación de nuestros hijos, de enseñar a nuestros hijos. Hermano, es un verdadero reto ser padre. Es un verdadero reto ser padres, hermano. Otra de las cosas, hermano, que tenemos nosotros en relación a la función o el rol del padre es bendecir a nuestros hijos. En el hebreo la palabra bendecir es la palabra berak, y esta palabra que se traduce como bendición significa hablar bien de alguien o de algo. ¿Tú hablas bien de tus hijos? ¿Hablas correctamente de ellos? ¿O los insultas, los agredes constantemente, te burlas de ellos? Fíjate que nosotros como padres no debemos de caer en esa doctrina de declarar cosas positivas a nuestros hijos fuera del contexto bíblico. No, pero la palabra bendecir del hebreo berak es la palabra que se traduce como bendición, es hablar bien de alguien o de algo. Y también se puede interpretar como buen deseo, como pedir un buen deseo. Y yo creo que nosotros como padres, ¿cuántos de nosotros queremos que nuestros hijos sean bendecidos? Es nuestra responsabilidad bendecirlos. Hay una bendición en la Biblia que ha sido repetida por más de 300,000 años, que es la bendición de Aarón. Y esta bendición de Aarón la voy a leer de manera general, dice lo siguiente. Está en Números capítulo 6, verso 22, y vamos a ver la bendición de Aarón. Números capítulo 6, verso 22. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a los hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Cuántos de ustedes quieren esta bendición? Al menos yo sí para mis hijos. Yo sí quiero que mis hijos sean bendecidos. Que Dios los guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ellos, que tenga de ellos misericordia, que alce sobre ti su rostro y sobre ellos y ponga paz en la vida de mis hijos. Al menos yo sí quiero eso para mis hijos. Bendecir a nuestros hijos es hablar bien de ellos. Pero también bendecir a nuestros hijos, hermano, es pasar tiempo de calidad con ellos. Si tú como varón has perdido ese tiempo de calidad con tus hijos, ten cuidado, porque el trabajo, porque el ministerio, porque las ocupaciones diarias, hermano, no pueden ocupar un lugar más preciado que la vida de nuestros hijos. Y la vida de nuestros hijos necesita de nuestro tiempo, de nuestras bendiciones, de nuestra enseñanza, de nuestra disciplina, de nuestra reprensión. Ser padre, hermano, es un ámbito muy amplio. Ser padre, nuestra labor no se resume solamente en ser proveedor, traer lo necesario para la comida y para la renta o para el pago de la hipoteca. No, hermano, ser proveedor ser un buen padre va más allá. Y eso requiere, hermano, que nosotros aprendamos cómo Dios se mostró
como un Dios paternal en la vida de nosotros. Y de esa manera nosotros responder a la demanda que Dios tiene en base a nuestro rol como padres. Las bendiciones tienen que estar fundadas especialmente en la palabra de Dios. En todos los tiempos, nuestros antepasados, la gente en el Antiguo Testamento, una de las muestras más significativas de bendecir es a través del beso, a través del abrazo y a través de la caricia y de una manera gentil y amorosa sobre la persona a la cual queremos bendecir. Entonces, de esa manera, nosotros debemos de aprender en base al ejemplo de los antepasados, en base al ejemplo del Antiguo Testamento. Nosotros como padres debemos de aprender a abrazar, a besar, debemos de aprender a ser cariñosos, a ser gentiles y amorosos en nuestros hijos. Un padre que grita constantemente, un padre que ofende constantemente, no está cumpliendo con su función y con su rol. Tú como padre debes dirigir bien a tu familia, debes de pedirle al Señor sabiduría para saber cómo dirigir. Los gritos, hermano, no son autoridad. Los gritos es falta de carácter, perder el control, perder el dominio propio. Cuando disciplinamos a nuestros hijos es falta de carácter, es falta de dominio propio. Hermano, debemos nosotros aprender a bendecir a nuestros hijos de la manera que Dios le agrada. En la Biblia encontramos, hermano, muchas bendiciones. Vamos a leer una de ellas, es la bendición de Isaac sobre su hijo Jacob. Y vamos a ver, hermano, en Génesis, quiero ir cerrando, hermano, este tema, diciéndote cómo Isaac bendijo a Jacob. Génesis 28, del 1 al 4. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma ahí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé de la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Y dice la palabra, hermano, más adelante, que Jacob se levantó de mañana y fue aún, podemos ver aquí, hermano, cómo Isaac bendijo a la vida de Jacob, y luego podemos ver cómo cuando Isaac tuvo a Jacob y Esaú, él los bendijo a los dos. Claro, la bendición sobre Jacob para llegar a la línea de Jesús, pues fue algo en la soberanía y en la plena voluntad de Dios. Y podríamos decir que Isaac bendijo más a Jacob. No, fue en los planes de Dios. Pero asimismo, hermano, en la Biblia vemos muchos ejemplos. Todo padre debe de aprender a bendecir a sus hijos y a su familia. Y bueno, por último, hermano, hay dos cosas importantes que debemos de hacer nosotros. Es orar por nuestros hijos. Eso es algo importante que debemos de hacer. Un padre que no ora por sus hijos deja desprotegidos a ellos. Orar por tu hijo es un deber de nosotros. Cuando David pecó, Jehová hirió al niño. Eso vemos, hermano, en 2 de Samuel, capítulo 12, vemos ahí una historia en donde David, hermano, cometió un pecado, y a través de ese pecado vino un hijo fuera de la voluntad de Dios, y bueno, Dios hirió a ese hijo y ese pequeño murió. Pero David, dice la palabra que David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra, es decir, intercediendo por su hijo. Y bueno, la voluntad de Dios fue que ese hijo se perdiera o ese hijo muriera, pero David oró por él. Y así nosotros debemos de orar por nuestros hijos día y noche, en cualquier necesidad, en cualquier circunstancia. El rey David oró por su hijo Salomón de esta manera. Eso también lo encontramos en Primera de Crónicas 29,
18 y 19. Le voy a dar lectura a Segunda de Crónicas capítulo 29 y dice lo siguiente: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Asimismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Vemos aquí cómo David oró por Salomón, cómo David le pidió que Salomón tuviera un corazón perfecto, que guardara sus mandamientos. ¿Cuántas veces has orado por tus hijos en esta semana? Diario debemos de orar por ellos, pedirle al Señor que Él los guarde, que Él los cuide, que Él los proteja, les dé sabiduría. El deber de todo padre es ejercer como sacerdote ante Dios por su familia. La oración por nuestros hijos debe de ser una obligación. Mire, para mí es un privilegio, pero hermano, si tú no lo ves como un privilegio, pues al menos velo como una obligación que tienes que hacer como padre. Dar dirección, bendición, orar por nuestros hijos son deberes del padre. Y bueno, y por último, hermano, yo le decía dos últimos, que es orar por nuestros hijos. Bueno, antes de entrar a la última parte, quiero decirle, hermano, que es bien importante que usted como varón todas las noches, todas las mañanas, ore por sus hijos. Cuando ocasionalmente yo no puedo ir y orar por mis hijos porque estoy haciendo algo del trabajo, algo de la iglesia, estamos fuera, lo hace mi esposa. Pero cuando estamos los dos en casa, vamos los dos juntos y oramos por ellos, los guardamos en esta situación del COVID-19. Es bien importante que tú puedas poner tus manos en la vida de tus hijos y que ores día con día por protección, por cuidado, por su carácter. En verdad que yo puedo ver cómo el Señor a través de estos años nos ha guardado y todo ha sido por su misericordia. Pero una de las cosas que yo puedo ver que es algo que es verdaderamente y se produce la misericordia y la paz de Dios es a través de la oración de un padre. Cuando un padre ora por su familia, el Señor atentamente escucha esa oración. Y por último, debemos, hermano, mostrar cuidado y compasión de los hijos. La palabra de Dios dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Así como el Padre se compadece de los hijos, Jehová se compadece de los que le temen. Y bueno, ahí a lo mejor la idea principal es la misericordia de Jehová sobre los que le temen. Pero yo quiero sacar la frase: como el Padre se compadece de los hijos. La pregunta es: ¿tú te compadeces de los tuyos? ¿Aplicas la gracia y el amor en tus hijos? Porque Dios aplica su misericordia, Dios aplica su bondad, Dios aplica su gracia hacia con nosotros, pero muchas veces nosotros como padres no aplicamos la misericordia ni la gracia hacia nuestros hijos. Entonces, una de las funciones, una de las responsabilidades que tiene el padre es aplicar la gracia y el amor en la educación y en la formación de nuestros hijos. Enseñar el respeto a nuestros hijos hacia los demás incluye también el respeto que tú y yo le debemos de dar a nuestros hijos. Incluye el cuidado y la compasión que debemos de darles a ellos. ¿Consuelas a tus hijos? Si tienes hijas adolescentes, hijas pequeñas de 5 años de edad de preescolar, de primaria, o hijas ya grandes, ¿eres un padre que consuela, que abraza, que ora por tus hijas? Eso es bien importante hacerlo, hermano. No pierda la oportunidad de bendecir a sus hijos. ¿Consuelas a tus hijos en el sufrimiento, en la enfermedad, en las tribulaciones? ¿Los consuelas?
los abrazas cuando se enferman, oras por ellos, consuelas a tus hijos cuando están en una situación difícil. Hazlo, varón, es nuestra responsabilidad. Y bueno, la palabra de Dios dice en Tesalonicenses capítulo 2, verso 11, primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 11, dice lo siguiente: así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Nuevamente saco la idea de cómo el Padre exhorta y consuela a sus hijos, así también lo hacía el apóstol Pablo a los de Tesalónica. Pero yo quiero hablar acerca o sacar la idea más bien ya por último de la idea, así como el Padre exhorta y consuela a sus hijos, así nosotros debemos hacerlo día con día. Conclusión, hermano, debemos de bendecir y orar por nuestros hijos. Esa es una labor que tenemos nosotros como padre. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te pedimos en esta tarde por tu amor, por tu misericordia, la vida de nuestros hijos. Que a nosotros nos des la gracia, la sabiduría para dirigir, para exhortar a nuestros hijos en todo momento. Padre, ayúdanos en gran manera a cumplir con esta labor, con esta indicación que tú nos has dado, Señor. Queremos, Padre, mostrar cuidado y compasión a la vida de nuestros hijos. Queremos orar por nuestros hijos. Queremos bendecir a nuestros hijos, Señor. Queremos, Señor, proveer dirección espiritual a la vida de nuestros hijos. Y por último, Señor, queremos gobernar bien la vida de nuestros hijos. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.